solamente eso, una letra, un canto, que sea una realidad en tu vida. Vamos a pedirle al Señor que con esta canción rompa esa estructura que trajimos, todo ese ruido de afuera. Señor, hoy queremos encontrarnos con vos. Hoy me quiero encontrar con vos. Con esta canción, con esta animación, este avivamiento, quiero que mi corazón realmente sienta ese gozo. Pedir al Señor, quiero sentir ese gozo en mi corazón, que no sea un sentimiento, que sea una realidad, Señor. Vení a tomar mi corazón, que hoy está cansado, hoy está agotado, hoy está enfermo, hoy está lastimado. Vení a levantarme, Señor, con esta canción, con esta oración. Te pido que hoy rompa la estructura de mi vida, esa tristeza que se vaya, que esa tristeza se vaya, que esa tristeza se vaya. Con los ojos cerrados. Tengo un gozo grande en mi corazón, tengo un gozo grande en mi corazón, porque Jesucristo lo llenó de amor, porque Jesucristo lo llenó de amor. Has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre, y a su nombre gloria. Tengo un gozo grande en mi corazón, tengo un gozo grande en mi corazón, porque Jesucristo lo llenó de amor, porque Jesucristo lo llenó de amor. Has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva María! Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Vamos, 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 vamos. Que viva nuestro Señor, nuestro Dios. La verdad que hace tanto por nosotros. Dice la palabra que aquel que hizo el cielo, las estrellas y que llama a cada una por su nombre, Él te protegerá. Amén. Estamos en las manos de Dios y dice la palabra de Dios que aquello que está en las manos de Dios, nada, pero nadie puede arrebatar. ¿Es así? ¿Dice la palabra eso? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Fuerte el aplauso a la palabra de Dios que instruye nuestras vidas, es alimento. Algunos avisos. Hay algunos autos que tienen las luces encendidas. Paso a decir las patentes nada más. LZ0330 es un auto que está con las luces encendidas, guarda su batería ya que está caro todo. Otro auto PEG, la P, la E, la J 851 también están con las luces encendidas. Y por último el auto que tiene la patente 361KU está también con las luces encendidas, como estamos encendidos todos aquí en esta tarde. ¿Están encendidos o no? ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva la renovación! ¿Quieren seguir bailando? En el cielo que se escuche nuestra alabanza. ¿Cómo la vamos? ¡Vamos! Nos
ponemos de pie, vamos a alabar al Señor. No se vinieron cansados, ya recién empezamos. Falta hasta el domingo. Están todos ahí medio apachorrados. A ver los ministros acá, vamos. De pie. Ahí vamos a tomar distancia un poquito, así vamos a estirar los brazos, ¿sí? Con el que tenemos al lado, así le agarramos del hombro. Así vamos a tomar distancia acá, le agarramos del hombro. ¿Cómo están allá arriba? ¿Bien? Arriba las manos, a ver. Bienvenidos. Muy bien, así bien, ¿no? Le movemos un poquito, ¿sí? Un poquito, ahí, eso. Le agarramos el hombrito al hermano, ¿sí? Y con mucho amor, decirle, despertate. Despertate, hermano, movete un poquito, despertate. No hay frío. Que suba la alabanza, que baje la bendición, que suba. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje. A ver las mujeres, que suba. Solo mujeres. Baje. A ver los varones. Alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá. Vamos todos juntos, fuerte. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Suba. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Anoche tuvimos de fiesta y esta noche también. Anoche tuvimos de fiesta Y esta noche también. sentía que bajaba el Espíritu Santo. ¿Ustedes? Que bajaba. Pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está quemando. Canta, baila, ¿qué? Goza de la promesa. Canta, baila, goza de la promesa. Hoy lo profetizó, Y Cristo lo confirmó. hoy lo profetizó y Cristo lo confirmó. Y ese poder se derramará, se derramará, se derramará. Y ese Poder se derramará, se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará, se derramará, se derramará. A ver cómo se derrama. A ver todo de aquel lado, a ver de aquel lado. Va a tirar con mucho poder para este lado la bendición, ¿sí? Y dice, y ese poder se derramará. Se derramará. 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 A ver la gente acá en medio. Y ese poder se derramará. Se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará. Se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará. Y ese poder se derramará. Acá a este lado, acá a mi derecha, a ver. Dice, y ese poder se derramará. Se derramará, se derramará. Y ese poder se fuerte. Se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará. Se derramará. Fuerte, fuerte, fuerte. Palmas. Todos juntos. Anoche tuvimos de fiesta y esta noche también. Anoche tuvimos de fiesta. Esta noche también. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Pero me está quemando. Pero me está quemando.
quemando, pero me está quemando, pero me está quemando. Canta, baila, goza de la promesa. Canta, baila, goza de la promesa. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Dice, Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Y ese poder se derramará, se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará, se derramará. Ese poder se derramará, se derramará. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que se escuche, que suba. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Con las 7 vueltas el muro se cayó. ¡Fuerte! Las 7 vueltas. ¿Dónde? En Jericó. El muro se cayó. El muro se cayó. Y agachadito, agachadito, agachadito. Y el muro se cayó. Más agachadito, agachadito, agachadito. El muro. Con las 7 vueltas el muro se cayó. Con las 7 vueltas el muro se cayó. ¿Dónde? El muro se cayó. En Jericó el muro se cayó. Haciendo palmas, 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 palmas. El muro se cayó con un gritito. Con otro gritito. Con las 7 vueltas el muro se cayó. Con las 7 vueltas el muro se cayó. ¿Dónde? En Jericó. El muro se cayó. En Jericó el muro se cayó. Con un trencito, vamos, con un trencito, con un trencito, que el muro se cayó. Con un trencito, nos vamos, vamos. A ver ese tren, vamos. A ver ese trencito. Y otro trencito, vamos. Otro trencito. Y otro trencito. Seguimos, seguimos. A ver ese tren, vamos. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá. Que se baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá. Que baje la bendición. Anoche tuvimos de fiesta. Anoche tuvimos de fiesta. Esta noche también. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Pero me está quemando. Me está quemando, pero me está quemando. Quemando. Canta, baila, goza de la promesa. Canta, baila, goza de la promesa. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Y ese poder se derramará, se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará, se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará. La última. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá. Que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá. Que baje la bendición. Fuerte el aplauso. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva la renovación!
Un fuerte aplauso, vamos, vamos. No hemos recibido un espíritu de miedo, sino un espíritu alegre, dice la palabra. Fuerte, fuerte el aplauso, vamos. Bienvenidos a los que están allá atrás también, bienvenidos. Arriba las manos, a ver. ¿Están o no? ¿Vinieron? A ver, un gritito así de victoria. ¡Wow! Vamos, otro grito de victoria, vamos. ¡Wow! Parece el mismísimo pueblo de Jericó. ¿Quién tiene muros para seguir derribando con la alabanza? Levante la mano a ver. Hay algunos que ya no tienen muro, ¿eh? ¿Les gustaría seguir alabando? ¿Quieren seguir derribando muros? Dice la palabra de Dios que en la alabanza el Señor habita. Amén. El Señor hace milagros. Amén. El Señor libera. El Señor sana, salva, restaura. ¡Viva nuestro Dios! ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Fuerte el aplauso a nuestro Dios, a su Hijo Jesús, que murió por vos, que murió por mí, que murió por todos. Fuerte el aplauso al Espíritu Santo, que sigue guiando a la iglesia, que nos dio un Papa. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa León! ¡Viva las monjas también! Y para que no se ponga celosa, ¡viva las monjas también! Fuerte el aplauso para nuestra iglesia. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Así con este gozo vamos a predisponer nuestro corazón. Vamos a cerrar los ojos así donde estás. Si te quieres sentar, si quieres quedar parado, pero sí, deja abierto tu corazón, tus manos. Espíritu Santo, ven a obrar en mí, ven a obrar. Espíritu Santo, ven a obrar en mí, ven a hablar en mí. Espíritu Santo, ven hablar en mí, oh. Espíritu Santo, ven hablar en mí, ven a sanar, ven a liberar nuestros corazones de toda opresión, ven a transformar, ven a incendiar, trae fuego del cielo a este lugar. Que se escuche, vamos. Incendia mi alma, incendia mi alma. Que se escuche, vamos. Incendia mi alma. Incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma. Incendia mi alma. Incendia mi alma. Incendia mi alma, Señor. Alza tus manos a Él y decirle: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a hablar en mí. Ven, Espíritu Santo. Abre tus manos. Espíritu Santo, ven a obrar en mí. Ven a hablar, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a hablar en mí, oh. Espíritu Santo, ven a hablar en mí, ven a sanar, ven a sanar, ven a liberar nuestros corazones de toda opresión,
ponemos de pie para ver al Señor en este momento con todo tu corazón. Decirle, cantarle bien fuerte, incendia. Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, que se escuche. Incendia mi alma. Incendia mi alma, Señor. No bajes tu brazo, no bajes tu brazo y clama. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo, desciende en este lugar, haz un círculo de fuego en este lugar. Ven Espíritu Santo, ven y toma el ambiente de este lugar, haz un círculo de fuego en este lugar. Ven y desciende con toda la fuerza, Espíritu Santo. Desciende con poder a este lugar, como llamas de fuego, como lenguas de fuego. Ven, ven Espíritu Santo. Abre tus manos y clama. Alaba, ven Espíritu Santo. Saca ese don y aclama con ese don, con ese carisma. Ven Espíritu Santo, ven y derrámate en un nuevo Pentecostés. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios. Incendia mi alma. Cántale, cántale. Incendia mi... Solta tu voz, que sea tu voz. Incendia mi alma, Señor. Incéndiame, Señor, incendia mi alma. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, cantale. Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, que se escuche. Incendia mi alma. Incendia mi alma, Señor. Una vez más, bien fuerte. Incendia mi alma. Incéndiame. Incendia mi alma. Incendia mi alma, Señor. Espíritu Santo, que estás aquí presente Espíritu Santo, ven, y que enciende nuestros corazones, necesitamos. que estás aquí presente. Hoy todo este pueblo de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Resistencia quiere darle la bienvenida a este ungido del Señor, a Fray Nelson Medina. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este ungido, a quien tú lo trajiste hoy a estas tierras de Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina. Te alabamos y te bendecimos por su vida. Te alabamos y te bendecimos por este privilegio que tenemos
en esta parte de nuestro país de poder tener este ungido tuyo. Le damos la bienvenida a Fray Nelson Medina y nuestra Madre, Nuestra Señora de Itatí, patrona de esta parte de la Argentina. Le pedimos a ella que interceda por todo este seminario de sanación y liberación que vamos a vivir en estos días. Madre querida, cúbrenos con tu manto santo e intercede por tu ungido y por todos los que hoy, como pueblo de Dios, nos reunimos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Padre Fray Nelson Medina. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Que la gloria sea para el Señor, a quien hemos invocado y a quien hemos alabado. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos queridos, creo que uno de los grandes tesoros que la renovación carismática ha renovado en la iglesia, por eso se llama renovación. Uno de los grandes tesoros es esta palabra que le da título a todo nuestro encuentro, sanación, y también la otra palabra, liberación, sanación, liberación. Una palabra que necesitamos, pero tal vez no sabemos cuánto la necesitamos. Esta primera conferencia o predicación me voy a apoyar en una escena muy bella que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Es un texto que me ha hecho pensar mucho y que creo que hoy nos puede servir como de puerta de entrada a este seminario. En ese capítulo 5 de Juan encontramos un lugar donde se reúnen muchos enfermos. Se trata de una especie de piscina, y así la llaman, la piscina de Betesda. Nos dice el evangelista, dando detalles, que era una piscina que tenía 5 portales. Ese dato es interesante porque la arqueología ha comprobado la existencia de ese lugar, la piscina de los 5 portales. Y quiero empezar por esa reunión de personas enfermas. Se reunían muchos enfermos, porque había una especie de dicho, una especie de convicción. Se enviaba a un ángel que sacudía el agua, y cuando el agua se sacudía era la señal de que el ángel había sido enviado por Dios. Y la tradición, un poco folclórica, casi rayando en la superstición, era que la primera persona que lograra entrar en la piscina iba a recibir la curación. Entonces fíjate los elementos que vamos encontrando: enfermos, reunidos, un lugar donde se supone que suceden milagros, un poquito de mezcla de superstición por esa idea de que
el primero y solamente el primero es el que se va a curar. Esa era la idea que ellos tenían. ¿Y qué pasó después? Pasó que había una persona que era paralítica, un paralítico que llevaba muchos años sufriendo. Nos dice el texto sagrado que tenía 38 años paralítico. Teniendo en cuenta el número de años que vivía la gente en aquella época, se puede decir que aquel paralítico había pasado casi toda su vida en esa situación de postración. Pero aquí viene algo muy paradójico, casi diría sarcástico. Se suponía que el milagro le iba a suceder a la persona que llegara primero. Pero ¿cómo iba a llegar de primero el que era paralítico? O sea que la solución, la supuesta solución, estaba muy cerca y estaba muy lejos de él. Muy cerca porque él estaba ahí en esa piscina, o cerca de ella, pero muy lejos porque en su condición de paralítico, con la única posibilidad de arrastrarse pesadamente, nunca iba a llegar de primero. O sea que era un hombre que tenía cerca y tenía lejos la respuesta. Y cuando una persona tiene cerca la solución, pero nunca puede realmente poseerla, se llena de frustración y se llena de amargura. Y podemos suponer que esa era la condición del corazón de este hombre. Un corazón frustrado, un corazón amargado. Tengo cerca la respuesta, pero no la consigo. 38 años en esa condición. Ese es el que podríamos llamar el escenario. Ahora, miremos la llegada de Cristo. Llega Cristo. Cristo llega a ese lugar, un lugar lleno de enfermos. Tú puedes pensar, si tu familia está llena de problemas, tú puedes imaginar la llegada de Cristo a tu familia. Si tu país, como mi país, está aquejado de muchas dolencias, tú puedes imaginar la llegada de Cristo a tu país. En este caso, la amada Argentina. Cristo que llega a un lugar de enfermos. Cristo no critica, no aprueba, tampoco desaprueba la creencia de la gente. Cristo sabe muy bien que cuando una persona está muy enferma, acude casi a cualquier cosa. Muchas veces por la angustia, por el cansancio, por la frustración, por la desesperación. Cristo no aprueba, tampoco reprueba la idea esa que tenía la gente del movimiento del agua y de quien llegara primero se curaba. El punto central que va a marcar el comienzo de nuestro seminario es la pregunta que le hace Jesús a este hombre. Una pregunta que al principio nos va a parecer muy extraña, pero que creo que le vamos a ir encontrando cada vez más significado. La pregunta que le hace Cristo es: ¿quieres curarte? Parece la pregunta más superflua, la pregunta de respuesta más obvia en el mundo entero. Si tiene tanto tiempo sufriendo, si su condición es tan grave que se llama parálisis, y si además tiene la frustración de que nunca va a encontrar la solución porque siempre se le adelanta a otro en llegar al agua, ¿qué sentido tiene la pregunta que le hace Cristo? ¿Quieres curarte? Cuando uno lee ese texto, uno siente extrañeza. ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Pero luego nos damos cuenta que Cristo hacía esa clase de preguntas también a otras personas. Por ejemplo, una vez se le acercó un ciego
un ciego que además lo había estado llamando a gritos. Aquel ciego invocaba al Señor con estas palabras: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando finalmente el ciego está junto a Cristo, Cristo le hace otra pregunta que también parece absurda. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Esa pregunta no está tan lejos de la pregunta que le hizo al paralítico. ¿Quieres curarte? Parece que la respuesta obvia que tenía que dar el paralítico es: por supuesto que quiero curarme. Y por supuesto que la respuesta obvia que tendría que dar el ciego es: yo quiero poder ver, yo quiero recuperar mi vista. Es una buena oportunidad para que recordemos otra pregunta que Jesús también le hace a otras personas enfermas. ¿Crees que puedo hacerlo? Observemos esas tres preguntas que hace Jesucristo a las personas que tienen dolencias, heridas, vacíos, enfermedades. Estas son las tres preguntas. La que más nos va a interesar en esta oportunidad es: ¿quieres curarte? La segunda pregunta que nos va a interesar es: ¿qué quieres que haga por ti? Y la tercera pregunta que nos va a interesar es: ¿crees que puedo hacerlo? Esas tres preguntas, que están en distintos lugares de los evangelios, cuando uno las mira detenidamente y las junta, nos muestran como una escalera que nos lleva hacia Jesús. ¿Quieres curarte? ¿Qué quieres que haga por ti? Que la podemos traducir también de esta otra manera: ¿de qué quieres curarte? Porque es posible que tengas muchas enfermedades y muchas dolencias y no quieres curarte de todas. Eso suena raro, pero dame tiempo y trataré de explicar por qué no es tan raro. Y luego la otra pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Todo el tiempo hasta ahora he dicho que son preguntas obvias, o sea, preguntas de respuesta obvia. Pero ¿qué tal que no fuera tan obvia la respuesta? Hagamos el ejercicio de mirar las posibles respuestas. Primera pregunta: ¿quieres curarte? Todo el mundo piensa que la respuesta sería sí, pero ¿qué tal que la respuesta fuera no? Allá eso nos pone en un ejercicio muy interesante. ¿Por qué una persona no querría curarse? Bueno, vamos a ver, porque efectivamente hay personas y hay ocasiones en que uno no quiere curarse. Segunda pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? A veces uno quiere que Dios le solucione un problema, pero no que le quite un pecado. Y por supuesto, desde la mirada de Cristo, es mucho más grave tener un pecado que tener un problema. Es mucho más grave estar en pecado que estar paralítico. Y esto no me lo estoy inventando. Ustedes recuerdan que hay una escena en el Evangelio en que un grupo de amigos, ¿recuerdas?, quitaron una parte del techo de una casa donde estaba Jesús y bajaron por medio de cuerdas, bajaron a un paralítico. Ese era otro paralítico. Lo bajaron delante de Jesús. Y lo primero que Jesús le dijo a este hombre fue: tus pecados te quedan perdonados. Donde se ve que para Cristo era mucho más urgente y mucho peor estar en pecado que estar enfermo. Entonces la segunda pregunta, que es: ¿qué quieres que haga por ti? Y que la estamos traduciendo de esta manera: ¿de qué quieres curarte? Esa segunda pregunta tampoco es obvia, porque si le hubiéramos puesto un micrófono a ese hombre que bajaron en la camilla, si le hubiéramos puesto el micrófono y le hubiéramos preguntado: ¿qué quieres que haga Jesucristo por ti? Posiblemente el hombre hubiera dicho: que me quite la parálisis del cuerpo. Pero ese hombre tal vez no hubiera dicho: que me quite el pecado que tiene aprisionado mi corazón. Tal vez la persona no hubiera dicho eso.
Por eso la segunda pregunta tampoco es de respuesta obvia. La segunda pregunta es, ¿de qué quieres curarte? Y una señal de lo poquito que uno se conoce a sí mismo es que muchas veces uno no sabe de qué quiere curarse. O mejor, de lo que uno quiere curarse no es realmente lo que está peor. Esto vale también en el plano orgánico, fisiológico, quiero decir. Supongamos una persona que tiene un molesto dolor en su rodilla, por ejemplo la rodilla izquierda. Tiene un molesto dolor y se encuentra con Cristo. Si Cristo le pregunta a esa persona, ¿qué quieres que haga por ti? Tal vez le diría, mira, me molesta mucho esta rodilla, quítame ese dolor, ayúdame con ese dolor. Pero Cristo, que tiene ojos de diagnóstico perfecto, Cristo tal vez se da cuenta de que hay otro problema en la persona. Por ejemplo, ustedes saben que hay distintas variedades de cáncer y hay una cantidad de variedades. Este es un tema escalofriante. Hay variedades de cáncer que son casi completamente asintomáticas. Es decir, que el cáncer está avanzando en la persona, en el cuerpo de la persona, y de repente sucede que la persona se veía saludable, no tenía ningún cambio de color en la piel, no tenía ningún dolor, no tenía la típica pérdida de peso repentino, y el cáncer estaba avanzando, y esa persona lo que le preocupa es su rodilla. Pero tal vez Cristo diría, pero es que lo más urgente, lo más grave que tú tienes no es tu rodilla, tu problema más grave es el cáncer. O sea que esa segunda pregunta no es de respuesta obvia. Es muy posible que lo que nosotros le pedimos al Señor no sea ni lo más urgente ni lo más grave. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya recuerdas cuál era la tercera pregunta? A ver cómo estamos de memoria. ¿Cuál era la tercera pregunta? Gracias a Dios, varios responden acertadamente. Eso me alegra, eso nos va conectando, hermanos queridos. ¿Crees que puedo hacerlo? Y ahí es donde quizás fallamos mucho. Creo que donde más fallamos es en eso, en poner total y radicalmente nuestra confianza en Cristo. ¿Crees que puedo hacerlo? O sea que esas tres preguntas son las que nos van a orientar dentro de esta reflexión que abre el seminario. Repito las tres preguntas porque claro, como estamos un poquito bajos de luz aquí, es difícil tomar apuntes. A mí siempre me gusta que la gente tome apuntes. Y entonces algunos se están esforzándose, tienen buenos ojos, se están escribiendo. Si tienes manera de escribir, escribe las tres preguntas que nos van a servir para todo el seminario. Repito las tres preguntas. Pregunta número 1, ¿quieres curarte? Pregunta número 2, ¿de qué quieres curarte? Pregunta número 3, ¿crees que yo puedo curarte? Esas son las tres preguntas fundamentales que aparecen en los evangelios. Y si la memoria no me falla, esas son todas las preguntas que Cristo hace a los enfermos. Muy bien, según eso, miremos entonces lo que podríamos llamar las respuestas alternativas. O sea que ahora lo que vamos a preguntarnos es, ¿por qué algunas personas no quieren curarse? O mejor, ¿en qué circunstancias hay personas que no quieren curarse? Segundo, vamos a preguntarnos también, ¿por qué hay personas que no saben en realidad de qué quieren curarse o de qué deben curarse? Y tercero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer en Cristo? Esa tercera pregunta es tan densa que vamos a necesitar otra predicación en otro momento para abordarla. Pero gracias a Dios tenemos este espacio tan amable, tenemos este encuentro de hermanos, tenemos todo un camino de oración y de cariño que hay en la preparación de este evento, así que con la ayuda del Señor vamos a darnos un banquete de la palabra de Dios. Amén. Vamos a darnos un banquete.
¿por qué algunas veces no queremos curarnos? Hay varias razones y las hemos comentado en distintos momentos, diría yo en distintos años. Resulta que la enfermedad o el malestar o la herida también pueden ser útiles para ciertos intereses. Y cuando una persona está sacándole provecho a su herida, a su dolor, a su amargura, a su frustración, a su resentimiento, no quiere curarse de ese dolor. Es algo muy extraño el corazón humano, por eso dice Jeremías 17, no hay nada más enfermo que el corazón. Y pregunta, ya casi llegando a la desesperación, ¿quién podrá entenderlo? Ese corazón humano, ¿quién podrá entenderlo? Sí, ciertamente el corazón humano es muy extraño. La norma general es esta. Cuando las ventajas de la herida, de la enfermedad o del problema, cuando las ventajas superan a los inconvenientes, uno no quiere curarse. El problema está en que muchas veces esas ventajas, que yo creo que hay que ponerlas entre comillas, esas ventajas en realidad juegan en contra nuestra. Aquí necesitamos ejemplos. Para mí el ejemplo más fácil es el del resentimiento. El resentimiento es veneno puro para el corazón. El resentimiento apaga la caridad. El resentimiento amarga los días y las noches, pero el resentimiento también puede traer ventajas. Y en la medida en que el resentimiento trae ventajas, hay corazones que sienten que las ventajas de tener un resentimiento superan a los inconvenientes de ese resentimiento, a pesar de que ya he hecho una pequeña lista de esos inconvenientes. Lo más grave que trae el resentimiento es que mata la caridad. Y la caridad es la vida del alma. Pero a pesar de eso, uno puede estar tan completamente engañado por el poder de las tinieblas que uno prefiere el camino del resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento tiene ventajas. Ya te dije que le pusieras ventajas a esas comillas. ¿Cómo qué ventajas? Principalmente son dos las ventajas del resentimiento. Y si tú sientes que estas palabras mías resuenan en tu pecho, por favor, por amor a Cristo Jesús, revísate y pídele que te dé un impulso serio, un impulso firme para dejar el resentimiento. ¿Cuáles son las dos ventajas, mentirosas ventajas? La una se llama victimización. Una persona me ha hecho daño, o una familia me ha hecho daño, o una empresa me ha hecho daño, o un sector de la sociedad me ha hecho daño, y entonces yo me pongo en la postura de víctima. Y créanme, hermanos queridos, que creo que en ninguna época de la humanidad ha tenido tantas ventajas ser víctima como este tiempo nuestro. Victimizarse es un gran negocio, un tremendo negocio, porque la victimización no es un fenómeno puramente personal, sino que tiene inmediatas resonancias sociales en el entorno en el que vivimos. ¿Qué significan esas resonancias sociales? Que si yo, por ejemplo, me declaro víctima y si hay quien me reconozca que yo soy víctima, entonces a mí me tienen que resarcir, a mí me tienen que subsidiar, a mí me tienen que proteger, a mí me tienen que dar privilegios. Y los privilegios de las víctimas pueden ser vistos como ventajas que superan los inconvenientes. ¿Y cuáles son los daños? Los daños pueden ser, por ejemplo, estos. Resulta, como pasa en muchos países de nuestra América, resulta que yo vengo de una etnia indígena. Yo he sido maltratado. Por consiguiente, a mí me tienen que compensar. O yo pertenezco, dice otra persona, yo pertenezco al colectivo LGBT. Yo he sufrido discriminación, yo he sido maltratado. Ahora me tienen que dar privilegios. O yo soy mujer.
nos han discriminado, nos han maltratado, hay que reivindicar nuestros derechos, nosotras hemos sido oprimidas, llegó el momento, llegó la hora de que haya compensaciones. Y esas compensaciones se traducen en cosas muy concretas, así por ejemplo, no sé de este país, lo amo, pero no tengo todos los detalles que quisiera tener. Pero por lo menos en otros países eso ha pasado algunas veces en mi querida Colombia, de donde yo vengo, pero tengo noticia de que ha sucedido mucho más en países como Estados Unidos o España. ¿Qué? Pues que hay cuotas específicas para las mujeres, de tal manera que en una determinada posición, sobre todo en posiciones académicas, si tienen iguales cualificaciones o muy semejantes cualificaciones un hombre y una mujer, el puesto será para la mujer. Si tienen iguales o semejantes cualificaciones dos personas, uno es un afrodescendiente y el otro en cambio es, qué sé yo, raza blanca, mestiza, lo que sea, el puesto será para el afrodescendiente, por una especie de compensación. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco el mundo en el que estamos nos mete en la cabeza que ser víctima es un gran negocio. Y hay muchas maneras de ser víctima, porque soy homosexual, porque soy negro, porque soy indígena, porque soy pobre, porque soy mujer. Hay muchas maneras de cualificarse como víctima. Y yo no estoy diciendo que las personas que han sido maltratadas no tengan derechos, no estoy diciendo tampoco que esas personas no merezcan justas compensaciones, que muchas veces las merecen. Estoy diciendo que esa mentalidad, porque es toda una mentalidad, finalmente lo que produce es la idea que se nos va metiendo por allá en lo profundo de la cabecita, la idea de que ser víctima es un buen negocio. Y declararse víctima es un buen negocio porque básicamente si yo soy la víctima, tú estás en deuda conmigo. No te habías enterado, pero tú estás en deuda conmigo. Y ese tú puede ser toda la sociedad, ese tú puede ser el gobierno, ese tú puede ser la iglesia, porque yo soy víctima. Tú tienes que tratarme de una manera especial, tú tienes que darme privilegio a mí. Entonces es evidente que cuando una persona entra en esa mentalidad de víctima, esa persona no quiere curarse, no quiere sanarse. Y repito, aquí no me refiero solamente a las situaciones en que una persona ha padecido cosas concretas, me refiero más a esa mentalidad que se va formando, esa especie de mentalidad de que yo tengo derechos y todo el mundo me debe a mí, todos me deben. No sabían, pero todos ustedes me deben a mí. Eso cala, eso va entrando. Y uno no quiere curarse, uno no quiere que las cosas cambien. Uno quiere declararse siempre víctima. Bueno, muchas personas les pasa, no le pasa a todo el mundo. No le pasa a todo el mundo. Porque también hay gente muy valiente. También en Estados Unidos he conocido personas muy valientes, por ejemplo mujeres, que dicen, un momento, ¿usted me va a dar este puesto porque yo soy mujer? Eso quiere decir que no estoy debidamente cualificada. Usted me está menospreciando. Al darme una supuesta ventaja, en realidad usted me está menospreciando, porque me está diciendo que mis cualidades no son suficientes, pero como tengo el pequeño plus de que soy mujer, entonces ahí sí clasifico. Hay mujeres que tienen la suficiente inteligencia y audacia para decir, no quiero que me eches una limosna por ser mujer, o me lo gano y lo merezco, o no me lo gano. Y me parece muy interesante lo que hacen esas personas. Entonces, hay veces que uno no quiere curarse porque le resulta muy cómodo ser víctima. Y algo muy parecido, es cuando uno no quiere curarse porque uno prefiere tener siempre un índice acusador hacia otra persona. Esto sucede con bastante frecuencia en relaciones de pareja. Y esta es una de las grandes dificultades por las que muchas personas, tanto hombres como mujeres, realmente no llegan a perdonar de corazón. Porque resulta que perdonar de corazón significa, vamos a crear una nueva etapa en nuestra relación. Pero si vamos a crear una nueva etapa en nuestra relación, yo pierdo el derecho de estarte acusando por lo que hiciste hace 2 años, hace 5 años o hace 20 años. Y yo no quiero perder ese derecho. No quiero perder el derecho de sacar mi índice y decirte, pero acuérdate de lo que me hiciste, acuérdate que me fallaste, acuérdate. Entonces,
La persona no quiere que se le quite la rabia, no quiere que se le quite el dolor, no quiere que se le quite esa fuerza interior que le da el sentir en el fondo resentimiento, y la persona no logra perdonar. Entonces ahí tenemos una respuesta a por qué algunas veces uno no quiere curarse. A veces uno no quiere curarse porque le resulta buen negocio el resentimiento. ¿Y por qué el resentimiento resulta ser un buen negocio? Porque a uno le sirve declararse víctima. ¿Y cuál sería la otra palabra? Declararse juez. Juez que sentencia, juez que es capaz de decirle al otro: el que se equivocó aquí fuiste tú, la que se equivocó, la que dañó todo aquí fuiste tú, eso nos encanta poder señalar afuera, porque nosotros tenemos una terrible, terrible dificultad para reconocer la parte nuestra, para reconocer los errores nuestros, para reconocer las necesidades profundas que tenemos desde nuestra indigencia de criaturas y de pecadores. Entonces, hermanos, ya ahí nos vamos dando cuenta que tal vez no es tan obvia la respuesta a la pregunta de Cristo. ¿Quieres curarte de ese dolor que tienes? ¿A ti qué te duele? Pues a mí me duele terriblemente que mi esposa me falló, me fue infiel. Eso me duele en el alma, me siento muy mal. ¿Quieres curarte de ese dolor? Pero es que si me curo de eso ya no puedo volver a hablar del tema. Si me curo de eso, en una discusión, ¿qué le voy a decir? Entonces uno no quiere curarse todas las veces. Inspirar lástima o erigirse como juez capaz de condenar a otros, esos son privilegios, esas son ventajas. Esas son ventajas. Yo tengo un caso relativamente cercano, es una persona que conozco en otro país, y es una historia que me conmueve mucho, y créanme que estoy llorando por esto. Porque resulta que esta es la historia de un muchacho que cuando él estaba en su infancia, en su adolescencia, tanto el papá como la mamá le fallaron a este chico. La mamá le falló, es que es una historia bien complicada, pero la resumo aquí. Este es un matrimonio muy disfuncional, con muchos problemas, con muchas discusiones. El papá, por razón de su trabajo, muy ausente, viajaba mucho, estaba metido en lo suyo, y como muchas veces sucede a los papás ausentes, cuando aparecía en la casa y tenía que ejercer autoridad, era a los gritos, era un tipo agresivo, era un tipo autoritario. Y eso puede que funcione algunas veces con los niños pequeños, pero ya con un adolescente no te va a funcionar, con un joven no te va a funcionar. Y por eso cuando este muchacho llegó a esa edad, a la adolescencia, a la juventud, y el papá pretendía todavía manejar las cosas con gritos, con amenazas, con violencia, pues este se le enfrentó al papá y le dijo: usted no me grita más. Y sintió que el papá no tenía ninguna autoridad con él porque había sido un papá autoritario. Eso sucedió cuando este muchacho, ¿qué años tendría en esa época? 14, 15. Al mismo tiempo, como era un matrimonio disfuncional, como ellos no se entendían, entonces esta mujer, la esposa, se volvió cada vez más independiente, y parte de su independencia era ganar ella su propio dinero. De manera que ella también se convirtió en una mamá ausente, porque ella quería tener un mundo distinto de ese hogar donde todo eran peleas, donde todo era difícil, donde todo era complicado. La historia es más larga, pero la estoy resumiendo. Entonces, ¿en qué terminó esto? Que este muchacho, cuando estaba en su final de su infancia y en su adolescencia, no tenía papá porque viajaba mucho y luego llegaba a gritar. Y no tenía mamá porque la mamá estaba tratando de buscar un ambiente distinto. Ella sentía que su casa no era su casa. Conclusión, ambos le fallaron. O eso es lo que el muchacho dice, yo le doy la razón. Pero resulta que tanto esa mamá como ese papá han tenido una conversión maravillosa, una conversión a Cristo. Ese papá y esa mamá han cambiado, son personas de servicio, son personas llenas de amor, son personas llenas de caridad. Tengo la alegría de conocerlos a ambos. Ellos han cambiado, ellos le han pedido disculpas a los hijos por las cosas que hicieron mal. Pero ¿ustedes creen que ese hijo en particular se quiere curar? Él no se quiere curar. ¿Y sabes por qué no se quiere curar? Porque para él es supremamente cómodo
echarle la culpa de todos sus errores, de su consumo de droga, de su tendencia sexual desordenada, porque creo que hay pocas cosas que no haya hecho con su cuerpo, todos sus desórdenes sexuales, todo su tema de consumo de sustancias, todo tiene una explicación. Mi papá me falló, mi mamá me falló. Oye, pero tu papá cambió hace tiempo, te ha pedido disculpas, quiere ayudarte, quiere estar contigo. Mi papá me falló, mi mamá me falló, mi mamá me falló, mi papá me falló. ¿Tú crees que esa persona quiere curarse? A él le resulta extraordinariamente cómodo, perdón que sea un poco cruel, pero a él le resulta extraordinariamente cómodo seguir herido y seguir recordando que cuando yo necesitaba un consejo de mi papá, lo único que tenía era un grito. Cuando yo necesitaba a mi mamá y la llamaba por el celular, mi mamá decía: estoy cerrando un negocio, no puedo ahora, hijo, después te llamo. A él le resulta muy cómodo hacer lo que algunas personas hacen. Lamentablemente, no lo estoy aquí juzgando, es simplemente que es una cosa muy triste, la gente que se lacera, eso lo llaman cutting, la gente que se corta. A él le resulta muy cómodo, perdón que diga esto porque suena absurdo, pero así es el corazón humano. A él le resulta muy cómodo, apenas la herida le está cicatrizando, raspársela, rascársela otra vez para que vuelva a sangrar. Hace años que sus papás cambiaron. Hace años que esos papás están luchando por tener una mejor relación con los hijos, pero él no ve nada de los papás porque le resulta muy cómodo volver a esos años malos y seguir diciendo: mi papá me falló, mi mamá me falló, mi mamá, mi papá, mi papá, mi mamá. Y mientras tanto yo puedo ser un rebelde, puedo ser un perezoso, puedo ser un drogadicto y puedo estar haciendo todo tipo de orgías y barbaridades con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi papá me falló y mi mamá me falló. ¿Te das cuenta la comodidad que implica eso? Uno a veces no quiere curarse. Uno a veces no quiere curarse. Y a veces no es que uno se victimice ante las otras personas, sino que uno se victimiza ante sus propios ojos. Ante sus propios ojos, que es la canción del pobrecito yo. Pobrecito yo. Pobrecito yo. Pobrecito yo. Pobrecito. Y uno se la pasa cantando su canción y pobreteándose. Y hay personas que no se dan cuenta del altísimo precio que están pagando por permanecer heridas. No se dan cuenta de ese precio. No se dan cuenta que están realmente perdiendo sus días. Están perdiendo gota a gota su vida. Y yo hoy te quiero decir que si has venido a este seminario, es para que tú te puedas poner ante Cristo Jesús y decirle: yo sí quiero curarme. A pesar de que tenga ventajas de estar enfermo y victimizarse y creerme juez del mundo, yo sí quiero curarme. Yo sí quiero curarme. Hay veces que uno no quiere curarse también por una especie de pereza. Porque en muchos lugares de la familia y de la sociedad y de la iglesia, la persona que está enferma es una persona que recibe atención. La persona que está sana es una persona que está llamada a trabajar y a servir por otros. Y a veces uno no tiene tantas ganas de servir. Entonces está también el factor pereza. Y para no hacerlo demasiado largo, vamos a citar solo esas 3 palabras. 2 que ya he dicho: resentimiento, pereza, y añado otro: egoísmo. Es muy cómodo encerrarse uno en su dolor. Yo hoy te invito a que salgas de esa prisión. Yo hoy te invito a que escuches con toda su potencia la palabra de Cristo que dice: ¿quieres curarte? Y te invito a que tú le respondas con lo profundo de tu corazón, con la convicción más honda de tu alma: sí, sí quiero curarme. Pero tengo una certeza, pero una certeza grande. Y es que después de que yo me cure, porque el Señor me va a sanar, después de que yo me sane, después de que yo me cure, estoy totalmente seguro de algo: vendrá el servicio. Y no quiero tenerle miedo al servicio. Voy a salir de mi comodidad, de mi egoísmo, de mi pereza. Yo quiero que el Señor me cure. Y esto no me lo invento, esto está en el Evangelio según San Marcos. Ustedes recuerdan que en el Evangelio de Marcos
Uno de los primeros milagros que se cuentan de nuestro Señor Jesucristo es el de una mujer que era la suegra de Pedro. La suegra de Pedro. Y Jesús estaba ahí en casa de Pedro. Todo indica que esta señora vivía en la casa de Pedro, pero ninguno de los evangelios y ninguna tradición antigua habla de la esposa de Pedro. Todo indica que Pedro era una persona viuda, aunque eso no se nos dice abiertamente. El hecho es que la suegra vivía en la casa de Pedro y la suegra estaba muy enferma y le dicen a Cristo, está enferma, y Jesús va donde ella y no tenemos recuerdo ni referencia del diálogo que se da entre Cristo y la suegra de Pedro. Lo que sí sabemos es que la curó en ese mismo momento, y lo más hermoso es lo que sigue. Ella, levantándose, se puso a servir. O sea que no digas tú que yo quiero curarme porque qué bonito sentirme bien. Yo quiero curarme porque estoy cansado de mi dolor de rodilla. Yo quiero curarme porque estoy cansado de este principio de depresión que tengo. Yo quiero curarme. No. A ver. Levantemos el corazón, decimos en la misa, y hay que repetir aquí. Levantemos el corazón. Más alto, hay que levantar ese corazón. ¿Y qué significa levantar ese corazón? Tenemos que decir, yo sí quiero curarme porque yo quiero servir, como la suegra de Pedro. La suegra de Pedro, recién curada de su fiebre, porque nos dice el evangelio que tenía una fiebre, recién curada de su fiebre, ¿qué hizo? Pues lo que ella hizo fue sentarse y mirar el celular. Lo que ella hizo fue ponerse a ver, actualizarse con los capítulos que se había perdido en Netflix. Se levantó y se puso a... Yo quiero curarme porque yo quiero servir. Y cuando uno encuentra la alegría del servicio, que yo estoy seguro que muchos de estos hermanos queridos, especialmente estoy pensando en quienes han hecho posible este evento tan hermoso, yo estoy seguro que ellos me van a dar la razón. Servir no es fácil. Uno experimenta cansancio, a veces no duerme bien, a veces uno tiene que viajar muchos kilómetros. Imagínate que estaba haciendo cuentas de los kilómetros que yo he viajado para llegar hasta este punto y hasta esta ciudad. Es más o menos la distancia que hay desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Esa es la distancia que he viajado yo para llegar aquí. Estoy feliz de estar aquí y no estoy pidiendo ni compasión ni compensación, pero les cuento que llevo 3 noches durmiendo bastante regular por unas razones y otras. Pero estoy feliz de estar aquí. El servicio le da sentido a la vida. Yo quiero curarme porque yo quiero alabar como aquel leproso que fue curado. Yo quiero curarme porque yo quiero servir, porque la vida adquiere sentido en el servicio. El Papa Francisco, a quien recordamos y por quien estamos orando y a quien tenemos tanto que agradecerle, el Papa Francisco, en uno de sus documentos que podemos llamar programático, en su carta El gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium, habla de la relación entre el servicio y la alegría, entre el servicio y el sentido de la vida. Y aunque no se puede establecer una ley geométrica o matemática, hay una cosa que él dice y que yo la he comprobado en mí mismo y en otras personas. Las personas que sirven son las personas que menos sufren de tristeza, de amargura y de depresión. El servicio en sí mismo no solo es medicina, sino que también te preserva, también te cuida. Es como un antídoto. Entonces, nuestra primera pregunta era, ¿quieres curarte? Y lo primero que tenemos que responder es, sí quiero curarme. ¿Para qué? Porque es que estoy cansado de que mi rodilla, o estoy cansado de que mi cuello, o estoy cansado de este dolor, o estoy cansado de este tumor. Te lo entiendo, amigo, amiga, te lo entiendo. Yo también he hablado así, yo también hablaría así.
Pero la verdadera razón por la que yo quiero curarme es porque yo quiero servir. Yo quiero servir. Y es que eso es tan importante porque una vez que tú dices la frase, que es una de las frases con las que vamos a culminar, pero no se me alegren tanto, que falta todavía bastante esta enseñanza. Una de las frases con las que vamos a culminar esta enseñanza es: yo quiero curarme porque yo quiero servir. A ver, vamos ensayando. ¿Cómo es? Yo quiero curarme porque yo quiero servir. ¿Para qué quiero yo un cuerpo saludable? Para servir, para servir. Yo les quiero contar que este año no ha sido un buen año para mi salud. ¿En qué sentido? En que ustedes saben que pues yo presto un servicio misionero, tengo que viajar a muchas partes. Este año he tenido que cancelar 3 misiones por distintos motivos de salud. Pero eso me ha servido mucho para 2 cosas. Primero, me ha servido para entender que si yo tengo salud, la salud es para servir. Y eso es fundamental. Y segundo, que si el Señor no me ha dado la salud en ciertos momentos, por eso he tenido que cancelar compromisos. Si Dios no me da la salud, o sea, si me da enfermedad, ¿sabes para qué es la enfermedad? Para servir. La salud es para servir y la enfermedad es para servir. Y esto es lo que yo llamo la madurez de la renovación carismática. Porque en la renovación carismática 1.0, estamos como en la renovación carismática 3.0 o 2.0, no sé cuál será. Yo diría que 3.0. Pero en la renovación carismática 1.0, que yo la conocí porque mi primer encuentro con la renovación carismática fue en el año 1974, en que ya había nacido un poco de gente que está aquí, de una vez digo. En la renovación carismática 1.0, cuando Dios desplegaba milagros abundantísimos, todos recordamos con amor sacerdotes como Emiliano Tardif, como el padre Darío Betancourt, como tantos otros que Dios les ha dado ese carisma de sanación. Y en este seminario también vamos a hacer oración de sanación, por supuesto que sí. Pero lo que te quiero decir es que en la renovación carismática, en la RCC 1.0, la idea que había era un poco la de los enfermos y la piscina. Es decir, que hay alegría para el que se cura. Y para los que no se curan, pues lo único que queda es una cara larga. Y es que eso lo vi yo. Yo lo vi porque es que yo acompañé al padre Emiliano Tardif. De hecho, ustedes saben que el padre Emiliano Tardif pues falleció en este querido país. Una semana antes él estaba en mi país y yo estuve en un retiro que él predicó donde vimos milagros, multitud de personas. Yo estuve en ese retiro con él. Una semana antes de que viniera aquí, él falleció aquí en Córdoba. Entonces, yo sé lo que son esos milagros. Pero una cosa que no es culpa del padre Tardif, ni mucho menos, yo lo tengo por un hombre santo, ¿no? Solo Dios lo dirá con la iglesia. Pero para mí yo lo tengo por hombre santo. Bueno, lo que te quiero decir es que este padre Emiliano Tardif, él hacía sus oraciones y muchas personas se sanaban, pero no todo el mundo. Y cuando terminó el evento, había que desocupar ese lugar, que era un lugar con miles y miles de personas, y por supuesto la salida era lenta. Y yo miraba las caras sonrientes, jubilosas de los que fueron curados, las caras largas y tristes de los que no habían recibido el milagro esperado. Pero ahora yo te digo una cosa, cuando uno se da cuenta que el acento está en servir, cuando uno dice la frase, quiero curarme porque quiero servir, el peso está en la palabra servir. Y si el peso está en la palabra servir, lo maravilloso es que eso no te lo va a quitar nadie, porque con salud puedes servir y con enfermedad puedes servir, porque a Cristo le sirven todos los corazones siempre que estén dispuestos a unirse con caridad, en caridad con Él. Todos le sirven. Entonces, si nosotros, por eso esto yo lo llamo renovación carismática, RCC 2.0, 3.0, la que sea, en la RCC 2.0 estamos entendiendo que el milagro es una gran bendición, es una gran alegría, pero que el milagro no agota la providencia de Dios, porque el servicio no se limita a los que se sanan, a los que se curan. Y de hecho yo escuché una predicación del padre Emiliano donde decía con mucha tristeza del caso que él había conocido de una persona que se había sanado, un auténtico milagro, pero seguía en pecado.
O sea, su sanación le sirvió para pecar con más impulso, ya sabes, ¿no? Yo quiero curarme porque yo quiero servir. A ver, repitamos eso, por favor. A medida que uno dice esa frase, y a medida que esa frase va quedando más y más grabada en tu corazón, llegarás tarde o temprano a la hermosa consecuencia, la hermosa conclusión de la RCC 2.0. El servicio nadie me lo va a quitar. ¿Cuántas personas, y de esto tenemos tantos casos en la iglesia, cuántas personas desde la postración de una enfermedad, desde el dolor de un cáncer, desde las mejillas húmedas por el llanto de dolor, han sido gran servicio para la iglesia? Para mí un tremendo ejemplo es el Papa San Juan XXIII. San Juan XXIII, que falleció en 1962. 1963, tal vez me estoy equivocando. En el 63, primer semestre del 63, él murió de un cáncer. Y él ofrecía su dolor. Incluso él a veces, teniendo su cáncer doloroso, él pedía, ordenaba que no le dieran algunos analgésicos, porque él quería unirse a la pasión de Cristo. Dios hubiera podido curarlo, por supuesto, Dios lo puede todo, pero lo que te quiero decir es que las sábanas empapadas del sudor del Papa San Juan XXIII eran un grito que clamaba misericordia para el mundo. Si estás unido a Dios, nada se pierde, ni el júbilo de tu alabanza, ni las lágrimas de tu dolor. Escribe eso que te conviene. Si puedes escribir ahí en esa penumbra hermosa que tenemos. Si estás unido en caridad a Dios, nada se pierde, ni el júbilo de tu alabanza, ni las lágrimas de tu dolor, porque el acento está en servir. Una vez más, quiero curarme porque quiero servir. ¿Cómo es? Pasemos a la segunda pregunta. La primera, con mucho, para mí era la más importante, pero la segunda tiene su importancia. ¿De qué quieres curarte? ¿Qué quieres que haga por ti? Esa pregunta es muy importante porque me hace recordar el texto de un salmo que dice: absuélveme, o sea, perdóname, absuélveme de lo que se me oculta. Absuélveme de lo que se me oculta. Esa frase está en el Salmo, tú buscarás en qué Salmo en el momento apropiado. Esa frase está indicando algo muy profundo y es la limitación que cada uno de nosotros tiene en el conocimiento de sí mismo. Y la Sagrada Escritura en ese texto y en muchos otros nos enseña algo que es fundamental, y es que el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos es tan deficiente que muchas veces nuestras prioridades no coinciden con las prioridades de Dios. Por eso tenemos ese otro texto que ya no es de los Salmos, sino del profeta Isaías, que dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Como se levanta el cielo sobre la tierra, así se levantan mis caminos sobre vuestros caminos y mis planes sobre vuestros planes. Una manera, con lenguaje moderno, de describir eso que estoy contando es utilizando la palabra sintonía. Sintonía. Yo me estoy acordando de los radios viejos, no los radios digitales, supermodernos actuales, que ahora ya mucha gente ni usa radio. Solo se usan radio en los terremotos y las catástrofes y las inundaciones. Ahí es cuando uno se acuerda de los radios, cuando se cae el internet del todo. Pero los radios antiguos tenían un botoncito que uno lo giraba para sintonizar. Aquí hay gente que se acuerda de eso. Ustedes me miran con extrañeza, como diciendo: ¿de dónde sacaron ese dinosaurio predicador?
Pero yo me acuerdo que había unos botoncitos. Por favor, díganme que alguien aquí se acuerda de esos botones. Ah, bueno, gracias, gracias. Ya me estaba sintiendo mal. Yo decía, Dios mío. Y uno movía el radio, el botoncito de las emisoras. En AM o en FM, uno movía. Era más interesante el tema de AM, amplitud modulada. Era más interesante. Porque en la FM lo que sucedía era que casi no captaba nada de la emisora hasta que llegabas a la cifra exacta. Y en ese momento se escuchaba perfectamente la transmisión. Eso era la FM. En cambio en la AM, uno iba moviendo despacio el botón. Claro, yo, un niño curioso, yo hacía esas cosas, ¿no? Tú vas moviendo. Y tú movías otro poquito el botón. Y tú movías otro poco el botón. Y ahora sí estamos en la transmisión en directo desde Resistencia Argentina para el mundo entero. Entonces uno... Ese era el botón de la AM. Entonces eso es lo que pasa. En la medida en que no nos conocemos a nosotros mismos, estamos fuera de sintonía. Y entonces la voz de Dios no nos llega. Tampoco nuestra voz le llega fácilmente a Dios. ¿En qué sentido? En que nos pasa a nosotros lo mismo que les pasó a aquellos dos apóstoles, Santiago y Juan. ¿Tú te acuerdas que esos dos apóstoles, cuando Cristo ya estaba acercándose a Jerusalén, un día se le acercaron y le dijeron a Jesús, queremos pedirte algo? Y él dijo, ¿qué? Y ellos le dijeron, queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Querían los primeros puestos. Y Jesús les respondió, no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Como quien dice, estamos fuera de sintonía. Santiago, Juan, estamos fuera de sintonía. Ustedes no están entendiendo nada. Jesús le habló con un lenguaje parecido también a los saduceos cuando fueron a burlarse de él, con una historia ridícula apoyándose en la ley de Moisés, de una mujer que había estado casada con 7 hermanos, tratando de darle descendencia a esa familia. Y entonces el que le planteó esa pregunta pertenecía a la secta de los saduceos, es decir, aquel grupo que cobijaba a los sumos sacerdotes. Y este saduceo, que se creía seguramente inteligentísimo y que quería burlarse de la predicación de Cristo sobre la resurrección, le dijo a Cristo, bueno, y así me lo imagino, es que me lo estoy imaginando aquí, con rostro triunfante le dice a Jesús, bueno, y cuando llegue la tal resurrección esa de la que tú hablas, ¿de quién va a ser mujer esa que estuvo casada con los 7? A ver, cuenta, explícanos. Me lo imagino así todo presuntuoso, arrogante. Y mira la respuesta que le da Jesús. Vosotros no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Como quien dice, total falta de sintonía. Entonces nosotros tenemos una tremenda falta de sintonía y por eso muchas de nuestras súplicas no llegan a Dios. Y por favor no se disgusten conmigo porque yo diga esto, porque es que lo dice la carta del apóstol Santiago. La carta de Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden mal. ¿Qué quiere decir eso? Están fuera de sintonía, están fuera de sintonía, están mal. Usted ni se deja oír en el cielo, ni usted oye lo que el cielo le quiere decir porque está fuera de sintonía. Entonces lo único que usted oye es interferencia, lo único que usted oye es ruido. Eso es lo que usted está oyendo, interferencia y ruido. Eso es lo único que usted recibe. ¿Por qué? Porque está fuera de sintonía. Entonces hay que sintonizarse. Sí, hay que sintonizarse. Hay que entrar en sintonía con Dios. Sí. Pero aquí viene algo muy interesante. Cuando uno no se conoce, uno pide lo que no es. Es que nos lo dice el apóstol Santiago. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Pero el apóstol Santiago, que por supuesto es Santiago el menor, sabemos que Santiago el mayor murió mártir, fue el primer apóstol que murió mártir. Estamos hablando de Santiago el menor, llamado también el pariente de Jesús, era primo de Jesús. Este apóstol Santiago el menor nos dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, pero da la explicación precisa
Esto es admirable en la Sagrada Escritura. Mira lo que nos dice. Ustedes piden para satisfacer sus pasiones. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted está poniendo como prioridad lo que no es prioridad para Dios. Usted va por un lado y Dios va por otro lado. No se encuentran. Por eso usted pide y no recibe, porque pide mal, y pedir mal es pedir fuera de sintonía. Y entonces, ¿cómo hace uno para entrar en sintonía? Esa es la pregunta obvia. La respuesta la podemos dar de dos maneras. Primera parte de la respuesta. Tome usted la oración por excelencia, la oración del Padre Nuestro. Tome esa oración y piense usted, amado hermano, piense usted que esa oración está hecha con fuego. El fuego del corazón de Jesús hizo esa oración. Esa oración está escrita con fuego. Esa oración está llena de fuego. Y si ese fuego le llega a usted al corazón, si ese fuego lo incendia a usted, usted entra en sintonía con Dios. Tenemos el caso de varios santos que han hecho comentarios, o sea, escritos meditativos sobre la oración de Jesús. Los tres más famosos son el comentario de San Agustín al Padre Nuestro, el comentario de San Cipriano al Padre Nuestro y el comentario de Santo Tomás de Aquino al Padre Nuestro. Son los tres comentarios más famosos. Llamamos comentario tomar frasecita por frasecita y hacer una pequeña meditación. O sea que tenemos varios, pero además tenemos el testimonio de una santa, hermosa mujer ella, Santa Teresa del Niño Jesús, también llamada Santa Teresita, la cual hizo todo su camino de oración con el Padre Nuestro. Al final de su vida, que fue muy breve, no había cumplido 24 años, al final de su vida, Santa Teresita no podía pasar de la palabra Padre. Con solo decir la palabra Padre, su corazón quedaba como embebido en el misterio sublime del amor de Dios que todo nos lo quiere dar. Entonces, si tú quieres que las prioridades de Dios sean tus prioridades, sigue el camino de Santa Teresita. Concéntrate en el Padre Nuestro. Toma cada una de sus intenciones. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Toma cada una de esas frases, cada una de esas llamadas peticiones del Padre Nuestro. Hazla tuya y verás cómo mejora notablemente tu sintonía con Dios nuestro Padre. Pero hay otra cosa que hay que hacer y esa también nos la recomienda otra mujer santa. En este caso, Santa Catalina de Siena. Dice Santa Catalina de Siena, el principio y fundamento de toda vida espiritual es el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Y en otra parte dice, el conocimiento de nosotros en Dios y de Dios en nosotros. Reconocerte en Dios es reconocer dónde entras tú en el plan divino, es decir, qué quiere Él para ti. Y reconocerlo a Él en ti es reconocerlo como tu creador, como tu redentor y como tu santificador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa enseñanza nos la da la hermosa Santa Catalina de Siena. O sea que estas dos mujeres que Dios ha llevado a la gloria, bendita sea su memoria, Santa Teresita y Santa Catalina de Siena nos dan la clave para mejorar la sintonía con Dios. Medita mucho el Padre Nuestro, mucho, pero mucho es mucho. Así nos orienta, ahí nos impulsa Santa Teresita. Y entra en el verdadero conocimiento de ti misma, de ti mismo, que es la escuela de San Agustín de Hipona y de Santa Catalina de Siena. Conocimiento de ti en Dios, que es la pregunta continua, ¿dónde entro yo en tu plan? ¿Qué quieres tú de mí? O como dice hermosamente esa frase del Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Fíjate cómo coinciden en el fondo los dos caminos, el de Catalina y el de Teresita. Es conocer tu lugar en Dios, conocerte en Dios, pero también conocer a Dios en ti, que es reconocerlo como creador, reconocerlo como redentor y reconocerlo como santificador. Acostúmbrate al susurro del Espíritu y mira la presencia del Espíritu en tu vida. Acostúmbrate al brillo escandaloso pero precioso de la sangre de Cristo y mira la obra de la sangre del Señor en tu vida. Y acostúmbrate a reconocerlo como tu Creador y Padre
y entiende como entendió Catalina de Siena, yo soy nada con pecado encima. Qué humildad sublime la de esta mujer. Entonces, si nosotros hacemos los dos ejercicios, el de Teresita y el de Catalina, si nosotros hacemos esos dos ejercicios, poco a poco vamos sintonizando mejor el botoncito del corazón y poco a poco vamos entrando en sintonía con Dios. Y por eso nos dice la primera carta de Juan, busca ese texto en algún receso que tengamos, que no habrá muchos recesos. Es posible que no haya ninguno, de hecho. Busca en la primera carta de Juan esta frase. Sabemos que si pedimos algo según su voluntad nos lo concederá. ¿Y qué significa según su voluntad? Significa en sintonía. Hasta que estemos en sintonía. ¿Cómo se llega a la sintonía? Teresita y Catalina. Por algo son ambas doctoras de la iglesia. Es que no estamos hablando de cualquiera. Mujeres absolutamente admirables. De hecho, ambas murieron muy jóvenes. Ya dije que Teresita murió de menos de 24 a 23 años. Catalina murió de 33. 23, 33. Se suman las edades de las dos y hay gente que ya pasamos de esa suma. No digo más. Entonces, hermanos, ¿de qué quieres curarte? ¿Qué quieres que haga por ti? Esa respuesta no es obvia, porque si yo digo inmediatamente lo que me duele, lo que me molesta, lo que me preocupa, lo que me angustia, ¿qué garantía hay de que eso tiene algo que ver con el plan de Dios? Tal vez no tiene nada que ver con el plan de Dios. Tal vez es puro capricho mío. Tal vez es puro deseo mío para satisfacer mis pasiones. Y tenemos encima de nosotros el veredicto del apóstol Santiago que dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Ustedes piden para satisfacer sus concupiscencias. Es únicamente pensando en sus deseos, pensando en que se les alivien sus dolores. O como decía otro predicador, nosotros hacemos la oración del mosquito. ¿Cómo es la oración del mosquito? No es que los mosquitos oren, sino se llama oración del mosquito. Esa sensación que uno tiene cuando, por ejemplo, usted está en un lugar tratando de dormir un poco y aparece el famoso mosquito que se acerca, el mosquito y vuelve. Por una razón que no ha logrado resolver ningún científico, no mentira, si hay explicación de eso, parece que buscaran el oído de uno. A buscarle el oído. Luego se ha demostrado que eso no es exactamente así, pero la experiencia que uno tiene es esa, como que le buscaran el oído. ¿A qué llamamos la oración del mosquito? Que cuando uno está tratando de descansar y aparece el terrible mosquito que se acerca y se aleja, cuando llega ese momento, usted lo único que quiere es que se vaya, quítese el mosquito. Y si se fuera el mosquito, o si por un imposible metafísico usted lograra pegarle duro al mosquito, que uno nunca le pega al mosquito. Pero si por un imposible metafísico usted le pegara al mosquito, ¿qué pasaría? Pues que ya usted se duerme tranquilo. Entonces muchas personas piden la sanación con un corazón semejante a la oración del mosquito. O sea, que se me acabe este problema, que se me acabe esta angustia, que se me acabe. ¿Y para qué? Para estar tranquilo, para estar bien, para pasarla bueno. Y resulta que la única razón válida para uno curarse es... Uy, Dios mío, ahí sí los vi mal. ¿Cómo era la frase? Quiero curarme porque quiero servir. Ahora, serviré con la alabanza, serviré con la predicación, serviré atendiendo a mis hermanos, serviré uniéndome a la pasión de Cristo. Hay muchas maneras de servir, pero la razón por la que quiero curarme es porque quiero servir. Pero el problema está en que uno cambia las letras de la lengua castellana y entonces uno no dice quiero servir, sino uno dice quiero seguir. ¿Seguir qué? Seguir mi vida, como a mí se me dé la gana. Señor Jesús, cúreme este problema. ¿Para qué? Porque quiero seguir como yo quiera, como se me dé la gana. Sáneme, cúreme. Esa es la rebeldía de uno. Y eso es lo que el apóstol Santiago critica y dice, por eso ustedes no se curan. Bueno, llevamos 2 preguntas. Nos falta la tercera. Pero ya hemos explicado que la tercera pregunta
requiere su propio espacio. ¿Qué es creer en Jesús? Porque te acuerdas que esa era la tercera, ¿no? ¿Crees que puedo hacerlo? O sea que no vamos a abordar esa tercera pregunta en este momento. Esa tercera pregunta merece su propia enseñanza, su propia predicación. Solamente estaba recordando que nos queda pendiente. Pero hemos visto dos preguntas muy importantes. ¿Quieres curarte? Y hemos visto que a veces uno no quiere curarse. Y no quiere curarse, ¿por qué? Por comodidad, por egoísmo, por pereza, por resentimiento. Y uno no quiere curarse porque le resulta muy cómodo ser la víctima y ser el juez. Uno no quiere curarse muchas veces. Y la segunda pregunta que hemos visto es, ¿de qué quieres curarte? O sea, ¿qué quieres que haga por ti? Y hemos visto que para responder apropiadamente a esa pregunta uno tiene que estar en sintonía con el Señor. Porque dice la primera carta de Juan, si pedimos algo según su voluntad, Él lo concede. En cambio dice, de modo complementario, la carta de Santiago, ustedes piden y no reciben, porque piden solo para satisfacer sus pasiones. Hermanos, parece increíble que estemos reunidos, tantos cientos de personas, aleluya, bendito Dios, estemos aquí reunidos en un seminario de sanación y liberación y haya que empezar por explicar que uno debe querer curarse. Yo les invito a que hagamos oración. Recuerde que nos quedó pendiente la tercera pregunta, pero tenga paciencia, en otra predicación vamos a hablar de ese tema. Ahora les invito a que hagamos oración. Ahora les invito a que le pidamos al Señor que purifique nuestros corazones, que purifique nuestra intención, que limpie ese corazón nuestro, ese corazón al que le encanta sentirse víctima, ese corazón al que le encanta nombrarse juez implacable. Tú me la hiciste, tú caíste, tú. Ese corazón necesita cambiar. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, con toda nuestra necesidad. Aquí estamos, Señor, con toda nuestra miseria. Pero aquí estamos, Señor, con nuestras manos que quieren trabajar por ti. Aquí estamos, Señor, con nuestras voces que quieren cantar tu amor. Aquí estamos, Señor, con estos corazones que anhelan albergarte, sentirte vivo y presente. Aquí estamos, Jesús, felices de ser tuyos. ¿A quién iremos, Señor?, dijo Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Y muchos de nosotros ya podemos decir más de lo que dijo Pedro. Muchos de nosotros ya podemos decir, ya fui donde no tenía que haber ido y me fue tan mal. Ya fui donde los brujos y me fue tan mal. Ya fui a la botella y al licor y me fue tan mal. Ya fui a la pornografía y al sexo desordenado y me fue tan mal. Ya fui a la marihuana y a consumir sustancias y me fue tan mal. Ya me senté en la escuela del odio y me fue tan mal. Ya intenté ser víctima y descubrí que solamente me estaba mutilando cada día. Ya jugué a ser el juez de mis hermanos y cada vez me sentí más hipócrita y más solo y más triste. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Ya fuimos.
ya fuimos. Y nosotros somos, por lo menos yo, nosotros somos el pueblo que está de vuelta. Estamos de vuelta, Señor. Hubo un tiempo en el que creímos que tener un cuerpo bonito nos iba a solucionar todo. Algunos de nosotros pensábamos que tener un cuerpo bonito y mostrar mucha piel en una red social nos iba a dar amigos. Solo sirve para reunir pervertidos. Algunos de nosotros pensábamos que ser fuertes en un gimnasio nos iba a hacer fuertes para la vida. Y no está mal el gimnasio, pero no lo arregla todo. Algunos de nosotros pensábamos que reírnos de todo y burlarnos de todo nos iba a hacer felices, hasta que las lágrimas se confundieron con esas risas falsas. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si ya fuimos, si ya fuimos, si ya fuimos. Estamos de vuelta, Señor. Estamos regresando como el hijo pródigo, estamos regresando a tu casa. Estamos regresando a tu casa para decirte: he pecado ante el cielo y contra ti, he pecado contra el cielo y ante ti. Es la traducción exacta de lo que dice el del hijo pródigo: he pecado contra el cielo y ante ti. Y aquí estamos, Señor, para decirte como el rey David: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado, limpia mi delito. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Y podríamos seguir con todo el Salmo 51. Aquí estamos, Señor, somos el pueblo que viene de regreso, somos el pueblo que viene de vuelta. Estamos de regreso, Señor. Estamos regresando, Señor, con la frente humilde de delitos. La vergüenza nos ató mucho tiempo, pero tu misericordia rompió esa atadura y aquí estamos. Y hoy te queremos decir, con el corazón convencido y jubiloso: quiero curarme, porque quiero servirte. Quiero curarme. Yo no sé cuántos años me quedan, solo tú lo sabes, Señor. Yo no sé cuántos años me quedan, pero los años que me queden, o los meses que me queden, o los días que me queden, que sean para ti, para servirte, donde tú quieras, como tú quieras. Yo pertenezco a la RCC 2.0 y por eso digo: lo que tú quieras, como tú quieras. Si ves que curarme es lo mejor, aquí estoy. Si ves que otro es mi camino, aquí estoy. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en este pueblo que te ama. Yo tiemblo de pensar en los últimos días del padre Emiliano Tardif. Yo vi cómo predicaba con ese amor. Yo vi cómo se cansaba, vi correr el sudor por su rostro. Estaba gastándose. Todos vimos el rostro del Papa Francisco el día de Pascua. Pasó entregando sus últimos alientos. Pasó entregando sus últimas gotas de sudor. Todo indica que él presentía muy bien la llegada de la muerte, no podía estar lejos. Unas horas después, había partido a la eternidad. ¿Cuánto tiempo me queda a mí, Señor? ¿Cuánto tiempo nos queda a cada uno de nosotros? Que ese tiempo sea tuyo. Quiero curarme porque quiero servir. Ya no quiero seguir mi camino como a mí se me dé la gana. Quiero servirte y servir a mis hermanos. Pongámonos un momento de pies, por favor, para esta parte final de la oración.
Un momento. ¿Sabes por qué te pido que nos pongamos de pies? Porque es la postura del siervo. El siervo que le dice al Señor: mándame. Isaías capítulo 6. Dijo Dios: ¿y quién irá de mi parte? Isaías, que había sido renovado por el fuego del altar, respondió: aquí estoy, envíame a mí. Listo, listo, listo para servir. Aquí estoy. No sé si me queda una semana como le quedaba al padre Emiliano Tardif. No sé si me queda un mes o si me quedan 30 años. Para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero quiero curarme porque quiero servir. Quiero curarme porque quiero servir. Repitámoslo por última vez. Señor, gracias. Gracias por habernos llamado aquí. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por este encuentro. Gracias por cada canción. Gracias por cada oración. Gracias por cada sonrisa. Gracias por cada abrazo. Gracias por cada oración en lenguas. Gracias por cada júbilo. Gracias por cada mano levantada. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres el Rey de la gloria. Tú eres el Rey de los siglos. Tú eres el Dios poderoso. Y aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. La gloria para ti, Señor. La gloria y la alabanza para ti, Señor. Alabado sea, Señor. Júbilo en el alma, porque el que sirve no se equivoca. Júbilo en el alma, porque el que se entrega a ti no se equivoca. Júbilo en el alma, porque el que se unge de tu espíritu no se equivoca. Gloria y alabanza al Señor. Gloria y alabanza al Señor. Levanta tu voz, hermano. Bendice a tu Creador. Bendice al que dio todo por ti. Bendice al Espíritu que desciende con poder. Bendice al que te ama como nadie te amó. Bendice al que te llama como nadie te llamó. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Dios de gloria. Alabado seas, Dios de poder. Alabado seas, Señor omnipotente. Alabado seas, Rey de reyes. Alabado seas, Señor. Bendito seas. Toda la gloria, todo el amor para ti. Deja, hermano, que se abra tu boca en alabanza. Deja, hermano, que corran esas lágrimas de júbilo. Deja, hermano, que se abra esa garganta en lenguas y en profecías. Gloria y alabanza a ti, Señor. Eres grande, Señor. Eres grande y eres poderoso. Y toda nuestra confianza está en ti. Y todo nuestro amor está en ti. Alabado eres, Jesucristo. Alabado eres, Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Seguimos en alabanza, pero darle el aplauso al Señor, por favor. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Eso toca cantarlo otra vez. Digno de alabar, Señor. Digno
Rey de la creación, por siempre. Amén. Que yo les estaba diciendo que quería que cantáramos otra alabanza. Que si nos dan permiso de cantar otra alabanza. Que sí, dan permiso. Vamos a ver qué vamos a cantar. Y ya seguimos. Y dice: Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Con fuerza. Rey de reyes, Rey de reyes. Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Señor, tú eres. Arriba las manos. la persona Más importante de este lugar. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel Con todo el corazón. que mi vida cambió. Con toda mi voz. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Fuerte ese aplauso Tú al eres Señor. aquel Bendito seas. mi vida cambió. Alabado seas, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Jesús. Fuerte, fuerte ese aplauso. Toda la alabanza para nuestro Señor. Toda la alabanza para el Espíritu Santo. Toda la alabanza para este pueblo de Dios que hoy vino nuevamente a renovar su amor. Queridos hermanos, vamos a tener 10 minutitos. Podemos salir, hay una cantina allí que están los jóvenes, porque si quieren agua caliente, pero van a ser 10 minutitos porque tenemos la Santa Misa. Así que tenemos 10 minutitos para ir al baño o para tomar algo calentito allí. Y les quiero dar el alias, aquellos que quieren pagar por Mercado Pago, rccresistencia.mp. Alias rccresistencia, todo junto, .mp. Gracias.